Estamos en la época más eh, crítica de la humanidad. No nos damos cuenta, ¿no? O sea, todo este progreso que estamos experimentando, ¿cierto? El progreso de la tecnología, el progreso de todas las cosas que utilizamos, la manera como ya vivimos nuestra vida, ¿no? O sea, vivimos de una manera muy eficiente. El transporte, la comunicación, la comida, etcétera. Y entre más nos movemos, ¿no? O sea, en este llamado progreso, ¿cierto? Pareciera que estamos cada día más envueltos, ¿no? O sea, en la preocupación por estar, por hacer que esta vida nuestra funcione dentro de este sistema. Entonces estamos totalmente absorbidos, ¿no? O sea, está todo diseñado de tal manera que nos roba toda la atención. No tenemos tiempo. Nos queda muy difícil para nosotros contemplar, tener tiempo para el estudio de sí mismo. La preocupación es tan grande, ¿cierto? Por hacernos más eficientes, por, entre comillas, ¿no? Salir de las deudas, salir de todos estos problemas financieros, ¿no? Salir de las complicaciones, por esto, por lo otro, ¿no? O sea, por todos los enredos en los que nosotros nos metemos. No somos capaces de vivir una vida simple, ¿cierto? No, nos sentimos mal, nos tortura, o sea, vivir naturalmente. Eso nos lleva a complicar nuestra existencia todos los días. Estamos bien, no tenemos ningún problema, ¿cierto? Y adquirimos deudas, ¿cierto? Con el principio, con la idea de lo que nosotros llamamos progreso, mejorar, ser más eficiente, tener más acceso a más información, tener más acceso a más experiencias. Y entonces, claro, la insistencia del mundo, ¿no? O sea, es para que nosotros no nos quedemos atrás, para que entonces tengamos lo que el vecino tiene de la misma manera. Es interesante cómo construimos nuestras casas, ¿no? Se construye un barrio, por ejemplo, y todas las casas son iguales, parecidas. ¿No? Entonces, y nos sentimos bien, ¿no? Siendo parte, ¿no? O sea, de este grupo de individuos, ¿no? O sea, que compraron una casa en su... Y así, entonces no importa qué colonia, qué barrio, qué pueblo nosotros vivamos, estaremos nosotros, ¿cierto? O sea, siendo parte de, o sea, del grupo, ¿no? O sea, siendo parte de cómo los demás también están haciendo las cosas. Y entonces, obviamente que todo se diseña de tal manera que todos estamos dentro de este experiencia grupal. No somos, no tenemos una individualidad donde podemos decir, bueno, vivimos una vida simple, pero la presión que hay para movernos haciendo las mismas cosas que los demás hacen, podemos ser criticados, podemos ser rechazados, ¿no? O sea, porque no hacemos las mismas cosas que los demás hacen. Entonces hay una gran presión de todas partes, ¿no? O sea, de todo lado. Y la educación no ayuda mucho. O sea, cuando nosotros crecemos, desafortunadamente, pues, no sé, eh, creamos pequeñas princesas, pequeñas reinas, pequeños príncipes, pequeños emperadores, y les damos la impresión a los hijos, ¿no? O sea, de que ellos son súper importantes, que son lo más preciado, ¿cierto? Que son lo más o sea, que nacieron para ser emperadores o emperadoras, para ser reyes o ser reinas. Y obviamente que, ¿no? O sea, pues así lo creemos. Crecemos con la idea de que cada uno de nosotros tiene que convertirse en un triunfador por excelencia, tiene que tener todo lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces la presión ya comienza a darse desde la niñez, ¿no? O sea, desde la educación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y no nos damos cuenta, ¿cierto? Que simplemente nos estamos programándonos, ¿no? O sea, para
simplemente ser parte de la carrera, ¿no? O sea, ser parte de esta carrera incontenible, ¿cierto? Del llamado triunfo. Y entonces entonces, todos estos grandes problemas que tenemos. Entonces, de ahí parten nuestras grandes inseguridades, o sea, parten nuestros grandes conflictos, ¿no? O sea, estamos siempre comparándonos con los demás, que los demás tienen, que nosotros no tenemos. En fin, entonces, y no nos damos cuenta del daño tan terrible que nos estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos una generación, ¿cierto? Las generaciones, ¿cierto? Las generaciones anteriores tenían otros principios, tenían otros valores, o sea, tenían, sí, estaba el principio de subsistir, pero había también el principio de realizarnos como hombres y como mujeres. Todavía existía ese principio humano, o sea, que teníamos que encontrar, o debíamos de encontrar, ¿cierto? Algo que verdaderamente nos diera satisfacción como hombres y como mujeres. Hoy en día ya no estamos buscando eso, o sea, lo humano no se busca ya, se busca la fama, se busca el poder y se busca el dinero. Y bajo esos tres condicionamientos, entonces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por la fama. Vemos, o sea, cómo podemos convertirnos, ¿no? O sea, en grandes mentirosos en las redes sociales, en la televisión, o sea, los artistas son grandes mentirosos, ¿no? O sea, los cantantes son grandes mentirosos. Nos podemos convertir en grandes mentirosos y triunfar, ¿no? O sea para adquirir fama. Ah, queremos también buscar poder. O sea, si el poder, obviamente que, o sea, ¿poder sobre qué? Sobre poder sobre los demás, ¿cierto? Poder sobre las condiciones de nuestra vida, etcétera. Poder mandar, poder tener personas por debajo de nosotros, etcétera, ¿no? Y ese poder también nos lleva a nosotros a crear muchas condiciones erróneas con relación a nuestra vida. Y por último, tenemos el dinero. El dinero no deja de ser una preocupación. Desde el momento en que nosotros comenzamos a ver a nuestros padres, comenzamos a ver el mundo que nos rodea, la preocupación que tienen por el dinero y la importancia, ¿no? O sea, y el peso que se le pone al dinero como fuente de felicidad. Entonces, por imitación, todos llegamos a pensar que el dinero es la fuente de la felicidad y que no hacemos por dinero. Ya sacrificamos toda nuestra vida. Hoy en día, por ejemplo, o sea, lo que nosotros hacemos, vivimos en una sociedad donde es normal y natural dedicarle, ¿cierto?, toda nuestra vida a un trabajo, ¿cierto?, a una profesión. ¿Ya? La única razón por la cual nosotros dedicamos a un trabajo, a una profesión, ¿cierto?, es por el dinero, nada más. No podemos decir que tenemos una profesión donde sentimos la satisfacción o sea, de una vocación, por ejemplo. No nos vamos a poner a hacer carpintería, porque no tiene mucho sentido porque no hay mucho dinero en la carpintería. Entonces, todas estas universidades, todos estos colegios, no sea universidades, etcétera, son simplemente formas, ¿no? O sea, para programarnos de tal manera que nos hace hábiles en hacer dinero. O sea, y de ahí entonces parte la gran ansiedad del momento en que ya nosotros asociamos, ¿cierto? Felicidad con dinero, felicidad con poder, felicidad con o sea, fama, entonces ya es imposible que nosotros lleguemos verdaderamente a tener una verdadera satisfacción como individuos. Ya no nos sentimos satisfechos, porque es imposible. Es imposible conocer la felicidad a través de la fama. Puede ser muy llamativo, ¿no? O sea, puede parecer muy verdadera esa felicidad. No se puede conocer a través de la fama. Muchos han tratado de encontrar la felicidad a través del poder. O sea, y tenemos poder en diferentes escalas, ¿no? O sea, el poder en la familia. Entonces, hay personas que tienen poder en una familia hay quien tiene el poder. O sea, el poder. O sea, el poder nunca viene de una manera natural. El poder tiene que venir después de una obligación. O sea, el poder siempre se obtiene a la fuerza. Para llegar a tener poder necesitamos fuerza. Entonces, si tenemos poder sobre alguien, es porque hemos aplicado la fuerza.
Entonces, si no es un grito, si no es una obligación, si no es un sentimiento de culpa, algún tipo de fuerza, ¿cierto? Infligimos para llegar a tener poder, ¿cierto? Y eso parte desde el principio, ¿cierto? De la niñez, ¿cierto? En el ambiente familiar, siempre el poder ya se comienza a manifestar. Después ya viene el poder que queremos aplicar con las amistades, ¿cierto? Que las amistades quieren aplicar con nosotros. Entonces, pero no se puede conocer la felicidad a través del poder. Ya hemos tratado. Y sin embargo, no nos sentamos nosotros a contemplar, ¿no? O sea, que es absurdo, o sea, llegar a tener poder. Pareciera que en el comienzo, ¿no? O sea, a través de la fama, a través del poder, inclusive a través del dinero, o sea, cualquiera de los tres, o sea, al principio pareciera, ¿cierto? Que son la fuente de la felicidad, pero, o sea, tarde o temprano, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que la fama, el prestigio, el poder, ¿cierto? Y el dinero comienzan a convertirse en nuestro propio tormento, ¿cierto? Nuestro propio infierno. En fin, entonces, estamos condicionados, ¿no? O sea, a correr detrás de estas tres cosas. Y obviamente, ¿no? O sea, que cuando tenemos toda una humanidad corriendo tras estos tres elementos, pues no hay tiempo, ¿cierto?, para el conocimiento de sí mismos. No hay tiempo para, o sea, el altruismo, no hay tiempo para la filantropía, no hay tiempo para la meditación, ¿cierto? No hay tiempo para nada que tenga que ver verdaderamente con lo que nosotros conocemos como el alma, ¿no? O sea, algo que alimente verdaderamente el alma. Pues vemos que, o sea, entonces, todo esto entonces obviamente genera una gran cantidad de dolor. A nosotros invertir toda nuestra vida, ¿cierto? En busca de todas estas cosas que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta que estamos invirtiendo, perdón, no nos damos cuenta que estamos invirtiendo, ¿cierto? En estas cosas y eventualmente la fama, el poder, ¿cierto? Y el dinero nos llevan a experimentar una tremenda soledad, ¿cierto? Podemos vivir en medio de miles de personas, ¿cierto? Y nos vamos a sentir absolutamente solos. No hay manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos vamos aislando, ¿cierto? Cuando nosotros vamos eliminando, ¿cierto? Cuando le vamos atribuyendo eh, factor felicidad, ¿cierto? A estos tres elementos, nos olvidamos obviamente del papel que tienen las relaciones humanas. Las relaciones humanas entonces se convierten en algo secundario. Ya entonces después no encontramos tiempo para unas buenas relaciones humanas, ¿cierto? Entonces ya a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos siempre personas a nuestro alrededor, pero eso no significa que las personas que tenemos a nuestro alrededor verdaderamente representan buenas relaciones humanas. Vemos que en esta época, ¿cierto?, de crisis mundial, ¿cierto?, donde ya entonces hay muy poca esperanza de felicidad. Pero la felicidad no es que esté fuera del alcance de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, la felicidad está siempre presente. Pero la felicidad no viene a través de esos tres elementos, ¿no? O sea, viene a través de conocernos a nosotros, de entender quiénes somos, de no sacrificar la, o sea, el valor que tiene la vida por obtener, ¿cierto? Fama, prestigio, poder, ¿cierto? O dinero. Pero, ¿cómo nosotros logramos romper con esta programación? ¿Cómo logramos romper con este condicionamiento? Porque desde, ¿no? O sea, desde el momento que nosotros comenzamos a escuchar, a ver, a sentir, ¿cierto? Ya nuestros padres ya, sufriendo porque no tenían dinero, sufriendo porque no tenían una buena condición social, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. ¿Ya? Y si nuestros padres de pronto llegaron a tener una buena condición social, querían más, o querían, o sea, etcétera, si tenían dinero, querían más, etcétera, etcétera. Y desde el momento en que nosotros comenzamos a conocer el mundo, comenzamos a ver, ¿cierto? La ansiedad, ¿cierto? Y el terror, ¿no? O sea, terrible que las personas sienten cuando alguno de estos tres elementos pudiera ser
estar ausente. Ya, por ejemplo, una persona que tenga una vida normal, que tenga un trabajo, que llegue a su casa, que tenga su familia. Dice, bueno, yo no estoy en busca de fama, ¿cierto? Pero claro que sí, la fama que hay en la familia, por ejemplo. Cuando la persona ya tiene una fama en la familia, entonces le preocupa lo que la familia piensa, lo que los demás piensan, lo que el vecino piensa. La fama, ¿cierto? Siempre nos preocupa de alguna manera. Puede que no parezca algo muy importante, pero solamente el preocuparnos por lo que alguien piensa de nosotros, ya estamos nosotros preocupados por la fama. Entonces vemos que eh, es constantemente, ¿no? O sea, nosotros estamos sacrificamos, hay personas, por ejemplo, que a través de su existencia han tenido condiciones muy aptas, ¿cierto? Para convertirse en buenas personas, en practicantes de la meditación, han tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas, etcétera, etcétera. Pero como Judas, ¿cierto? Vendió al Cristo por 30 monedas de plata, nosotros por 30 monedas de plata que representan, ¿cierto? Algún tipo de bienestar material, algún tipo de bienestar físico, algún tipo de bienestar por algún lado, ¿cierto? Entonces se nos olvida el camino, ¿cierto? Del autoconocimiento. En muchas ocasiones, obviamente que si hay personas que, por ejemplo, que conocen la enseñanza, entonces, ¿qué es lo que una persona que verdaderamente conoce la enseñanza, que practica la enseñanza, qué es lo que hace una persona que verdaderamente lo hace? Se sale del sistema. No pueden ser parte del sistema. No, las dos no son compatibles, pero no significa que esté en contra del sistema. No hay que luchar, ni hay que pelear, ni hay que destruir el sistema. El sistema funciona para, ¿por qué? Porque tiene su propósito. No nos ayuda en la autorrealización, no nos ayuda en el crecimiento, pero tiene el propósito de mantenernos como maquinitas funcionando. Entonces tiene su propósito y funciona perfectamente. Pero cuando una persona conoce la enseñanza, cuando una persona verdaderamente practica la enseñanza, eventualmente va a llegar a reconocer, ¿cierto? Lo absurdo ¿cierto? De estar siendo parte de un sistema que nos roba el tiempo, que nos roba la energía, que nos roba la vida, que nos roba absolutamente todo. Y entonces una persona que conoce la enseñanza, una persona que practica la enseñanza, la misma conciencia, ¿cierto? Nos va llevando lentamente a ir saliéndonos del sistema, ¿cierto? Pero nos salimos del sistema no dejando de ser parte de la sociedad o dejando de ser parte de la familia. No tenemos que dejar de ser parte. Simplemente entonces ya nos damos cuenta que nuestro propósito de vida ya no es esos tres elementos de los que estamos hablando. Y el propósito de vida es, ¿cuál? Estamos hablando de el despertar de nuestra conciencia. Sí, cuando ya sabemos que diariamente tenemos el propósito del despertar, entonces hay una gran diferencia, ¿cierto? Se sucede un salto cuántico, o sea, entonces ya no hay una conexión, ¿cierto? Entonces tendremos que seguir tomando el desayuno, tendremos que seguir tomando el almuerzo, la comida, etcétera. Todo continúa funcionando de la misma manera, pero ya nuestra atención, ¿cierto? Nuestra intención, etcétera, etcétera, toda está encaminada a algo muy diferente. Entonces, seguiremos caminando por las mismas calles, pero ya entonces no estaremos caminando en esas mismas calles buscando, ¿cierto? Esta fantasía del triunfo, o sea, en el mundo, en la sociedad, pero que ya entonces ya estaremos nosotros moviéndonos en otra dimensión, o sea, en la dimensión del autoconocimiento. Entonces, hay que mirar, no, o sea, el daño tan terrible, o sea, en creer, ¿cierto? Que vinimos a este mundo a triunfar. ¿Cómo podemos nosotros ponerle una carga tan pesada, ¿cierto? A otro ser humano, especialmente los niños, ¿cierto? ¿Cómo le podemos decir que vinieron a triunfar, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es triunfo? Generalmente, cuando hablamos de triunfo, es tener dinero. Cuando hablamos de triunfo es tener poder, más, cuando hablamos de triunfo es tener fama, porque esa es la única manera que se triunfa en el mundo. Una persona filantrópica no triunfa en el mundo, ¿cierto? Una persona altruista no triunfa en el mundo. Una persona generosa no triunfa en el mundo.
Si queremos triunfar en el mundo, debemos de dejar de ser generosos, porque tenemos que acumular riqueza, tenemos que acumular prestigio, tenemos que acumular muchas cosas, ¿cierto? Entonces no podremos ser generosos. La generosidad solamente es posible cuando no estamos interesados en el triunfo. Y bueno, hay muchas otras cosas. Entonces, pues, obviamente que cada uno de nosotros tiene su karma individual, ¿cierto? Hemos recibido un conocimiento, una programación, pero entonces, al nosotros perpetuar, ¿cierto? En la sociedad, estos condicionamientos, entonces estamos también adquiriendo otro karma extra, porque estamos nosotros contribuyendo a que otros seres también, ¿cierto? Se desvíen del verdadero propósito de, de por el cual nosotros todos hemos venido, que es el de el despertar de nuestra propia conciencia. En fin, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, tenemos que mirar, ¿cierto? Entonces, muy difícil de muchas maneras. Nosotros por sí solos no podemos romper con todas estas cosas. Tenemos que, primero que todo, tenemos que comprender la enseñanza correctamente. La enseñanza está destinada para que en nosotros se produzca un cambio radical, o sea, que se produzca un cambio dentro de nosotros. Si nosotros practicamos la enseñanza correctamente, entonces vamos a ver cómo lentamente, es cierto, vamos nosotros adquiriendo el entendimiento de cómo podemos transformar nuestra vida diaria para tener más tiempo para la meditación, ¿cierto? Para tener más tiempo para la práctica del autoconocimiento. Entonces, en el mundo en que vivimos, ¿cierto? Todos estamos muy conformes con cumplir las funciones del diario vivir. ¿Cierto? Decimos, bueno, yo tengo un trabajo, tengo una familia, le doy a comer a mi familia, le doy a comer a mis hijos, a mis padres. Entonces, asumimos que si cumplimos con esas funciones básicas, ya estamos cumpliendo con una función espiritual. Entonces, le damos el valor, ¿cierto? O sea, y a la misma vez tenemos la esperanza de que solamente por haber cumplido con las cuestiones básicas de la vida, entonces ya estamos cumpliendo con los deberes espirituales. Entonces aquí vale la pena hablar de que tenemos deberes adquiridos, ¿cierto? En la sociedad, en la cultura, en la familia, pero esos deberes son parte del karma. Esos deberes no son necesariamente el camino para el desarrollo espiritual. Son obligaciones que hemos adquirido en vidas anteriores que tenemos que cumplir en esta vida. Entonces es como tener un préstamo en el banco. Una vez que tenemos el préstamo en el banco, nos gastamos el dinero y después tenemos que pagar mensualmente cierta cantidad. Entonces, las obligaciones que tenemos en la vida diaria, en seres humanos, es simplemente pagar lo que ya nos gastamos en otras existencias. Nada más. Pero no podemos decir que por pagar nuestras deudas nosotros podemos recibir la liberación, ¿cierto? Podemos recibir el despertar de la conciencia. No podríamos decir eso. Pero se lo atribuimos, ¿no? Decimos, no, es que yo trabajo muy duro y he hecho esto, con eso ya debería ser suficiente para yo entonces sentirme libre, ¿no? O sea, para ser libre. La realidad es de que simplemente apenas pagamos las deudas, ¿cierto? Que traemos de vidas anteriores. Pero en fin, entonces, es esa vida que llevamos nosotros, ¿cierto? O sea, y vemos cómo esa vida, esas deudas que traemos de vidas anteriores, nuestro karma individual, obviamente que nos absorbe de tal manera. Y nuestra esperanza es algún día salir, ¿cierto?, de estas obligaciones. Decimos, bueno, cuando ya mis hijos crezcan, cuando ya entonces yo pague estas deudas, cuando entonces ya esto cambie, cuando entonces ya, después de cuando ya me retire, cuántas personas, obviamente que si miráramos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros como el retiro, ¿no? Una persona que trabaja toda su vida y dice, bueno, una vez que ya me retire, ya entonces puedo tener tiempo suficiente para entonces dedicarme a lo que quiero, etcétera, etcétera, pero nunca sucede, nunca sucede. Generalmente lo que trae un retiro, ¿cierto? Para una persona que se retira son continuar pagando deudas, ¿no? Porque toda la vida hemos adquirido deudas, entonces el hábito de estar endeudados es muy fuerte, es muy profundo. Entonces, en la juventud creemos que algún día vamos a estar fuera de las deudas, cuando somos maduros creemos que estamos algún día fuera de las deudas, pero eventualmente nos damos cuenta de que nunca estamos sin deudas. O sea, al contrario, vamos adquiriendo más deudas.
Muchas personas obviamente sufren de un estrés muy terrible. ¿Por qué? Porque no pueden con las deudas que tienen. Estamos sin deudas en el comienzo. No tenemos que estar con deudas, pero o sea, la presión, ¿cierto? Para llegar a tener, para obtener, para, etcétera, etcétera, nos lleva verdaderamente a endeudar toda nuestra vida. Entonces nuestra vida, ¿cierto? Se absorbe pagando las deudas que vamos adquiriendo en la vida diaria, que no representan absolutamente ningún tipo de valor para el crecimiento interno. Para el alma, ninguna de estas cosas tiene valor. Entonces, eso es lo que se llama materialismo. El materialismo, ¿cierto? Somos un mundo materialista, donde entonces no hay verdaderamente espacio, ni entendimiento, ni lugar, ni tiempo para el alma, para las cosas del alma. Y no estamos hablando de la religión, ¿cierto? No estamos hablando de ir a una iglesia, no estamos hablando de ir de poder, no sé, a hacer una oración. No, 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 estamos hablando del trabajo que tenemos que hacer. Bien, entonces, o sea, en este mundo materialista, entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza hay? Honestamente, pues ya hay muy poca esperanza. A esto le vamos a añadir, ¿cierto? O sea, los grandes problemas que ya viviendo y se han generado a través del mundo, o sea, de ser materialista. Vemos, por ejemplo, entonces, miremos el aspecto de la comida. Entonces, eh, ¿de dónde sacamos tanta comida, ¿cierto? Para alimentar tantos seres humanos. Entonces, nuestra mente dice, bueno, alguien está, o sea, alguien está encargado de eso. Nosotros no estamos encargados de eso, no sabemos qué está sucediendo. Entonces, ¿quién está encargado, ¿cierto? De alimentar toda la población del planeta. ¿Quién lo hace? Si vamos a un supermercado normal, en un supermercado normal vamos a encontrar el 90% de los artículos que hay en un supermercado normal son productos alimenticios. Productos alimenticios. Son tarros, son cajas, son concentrados, son muchos productos alimenticios. Y quizás un 10% son verduras, legumbres, productos vivos. O sea, elementos que vienen de la tierra misma. Los 90% de los supermercados son productos alimenticios, son concentrados, son combinaciones de químicos. Podemos tener una lata en el supermercado por 3 años y no se daña. Abrimos esa lata con mucha felicidad y nos vemos lo que hay en la lata, ¿cierto? Entonces es un alimento muerto, ¿cierto? Estamos comiendo cosas muertas. Abrimos o sea, botellas, abrimos todo tipo de cosas que pueden durar años, ¿cierto? Duran generalmente años, están diseñados porque no son productos alimenticios. Alguien se sentó, alguien le dice, bueno, si le añadimos preservativos, le añadimos otras cosas y conservantes, etcétera, etcétera, entonces esto puede darnos una apariencia o sea, de sabor, de nutrición, pero obviamente, ¿por qué? Porque estamos siendo alimentados con cosas muertas. No hay nada de vida en eso. Y obviamente, si somos más conscientes, pues trataremos, ¿cierto?, de mirar otras cosas, pero generalmente las personas, por ejemplo, no contemplan todos estos aceites que se consumen diariamente, ¿de dónde vienen? ¿Cierto? ¿Qué es un aceite, por ejemplo? ¿Qué es un aceite? Eso de canola, ¿qué es un aceite? ¿De dónde vienen todos estos aceites? Si uno va a un supermercado en cualquier país, va a encontrar el mismo aceite en todos los supermercados. El mismo. La misma densidad, el mismo color. ¿De dónde salen toneladas, litros, litros, toneladas, toneladas, litros, litros del mismo producto? Leche, por ejemplo. ¿De dónde viene la llamada leche que nosotros tenemos hoy en día?
vamos a cualquier supermercado, en un país común y corriente, la misma marca de leche, por ejemplo, son diariamente millones de litros, entre comillas, de leches que se están tomando. Eso es leche, ¿cierto? ¿Cuántas vacas tendríamos que ordeñar para que diariamente podamos nosotros llegar a las necesidades de todo un país, por ejemplo? No es leche. Los huevos, ¿cierto? Entonces ya obviamente que ponemos a las gallinas, ¿cierto? Se les inyectan las hormonas y entonces están poniendo 8 o 10 huevos diarios. Las pobres gallinas, o sea, si es que, bueno, si no sé si serán pobres, pero no sé cómo se sentirán, pero ponen huevos porque les ponen las hormonas y están poniendo huevos, 8, 10, 12, 15 huevos diarios, cuando generalmente una gallina ponía un huevo diario, ¿cierto? No nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, no, ya no hay mucha, ¿cierto? Entonces, obviamente, estamos siendo alimentados, ¿cierto? Con productos muertos, ¿cierto? Nuestro estilo de vida, ¿cierto? Está movido, ¿cierto? A tener dinero, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ya lo básico, ¿cierto? No nos permite, ¿cierto? Preocuparnos por el mundo interior, ¿ya? Y nos parece normal, dice, no, eso está bien, ¿cierto? Otro se preocupará por nuestro bienestar, ¿cierto? Otro se asegurará que la leche o que el jugo que tomamos está bueno. No dice, ¿cierto? Todos decimos, bueno, los del supermercado tienen que ser responsables, ¿cierto? Sobre nosotros. Todo le asumimos, ¿cierto? Dejamos que la responsabilidad de nuestro bienestar se la dejamos, ¿cierto? Al sistema. ¿Ya? Entonces ya, por ejemplo, entonces, el estilo de vida, entonces vemos que no podemos vivir, ¿cierto? Sin las cosas básicas, no podemos vivir sin un teléfono, no podemos vivir sin la luz, no podemos vivir sin el agua, entonces ya estamos nosotros obligados, ¿cierto? A consumir productos, ¿cierto? Cosas que estamos llamados a consumir, pero tampoco es que seamos como muy inteligentes al consumir estas cosas. No nos damos cuenta, ¿cierto? Que estamos gastando luz, por ejemplo, ¿cierto? Todo el día. No sabemos, ¿cierto? O sea, utilizar estos servicios, ¿cierto? Entonces dejamos las luces prendidas, entonces al final del mes, ¿cierto? Llegan todas estas cuentas y dice, bueno, ¿por qué está todo tan caro? Porque no sabemos nosotros utilizar los servicios que tenemos que utilizar. Lo mismo con el teléfono, ¿cierto? Lo mismo con la televisión, etcétera. Entonces, tenemos un estilo de vida, ¿cierto? Que nos absorbe totalmente, estamos totalmente absorbidos y somos felices cuando tenemos un nuevo teléfono, somos felices cuando tenemos un nuevo televisor, somos felices cuando entonces, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos totalmente, ¿cierto? Diseñados para nosotros simplemente, ¿cierto? Sentir felicidad a través de las cosas básicas. Hoy día, el nivel de inteligencia que estamos manejando es, quiero decir que se ha perdido cierto nivel de inteligencia. Ya no necesitamos, por ejemplo, la capacidad de sumar, ya no necesitamos la capacidad de restar, ya no necesitamos la capacidad de multiplicar, porque ya no usamos nuestra mente, ¿cierto? Nuestras capacidades para nosotros, para esas cosas. Ya, inclusive para las cosas más básicas, utilizamos una calculadora, ¿cierto? Cualquier cosa que necesitemos ya está a nuestra palma de la mano, ¿cierto? Los electrónicos. Entonces ya estamos totalmente dependientes. Entonces ya el cerebro, ¿cierto? Ya lo que no se utiliza se atrofia. Entonces ya el cerebro, ya entonces nuestras neuronas no saben multiplicar, no saben restar. Entonces cuando hablamos nosotros de resolver un problema, cuando estamos hablando nosotros de resolver una situación, ya no sabemos. No sabemos resolver nuestras situaciones, no sabemos resolver nuestra vida. Y si cuando llegan las cosas que son naturales en nuestra existencia, ¿cierto? Las complicaciones que tenemos en la vida, pues ¿qué hacemos? Entonces, uno de los más grandes negocios que existe hoy en día es la terapia. ¿Cierto? La terapia psicológica, la terapia psiquiátrica. Entonces ya estamos también esperanzados que otro individuo entienda lo que está sucediendo dentro de nosotros y nos ayude a salir del problema que nosotros mismos hemos creado dentro de nosotros. Entonces, otro gran negocio, otra gran dependencia. Sí. Y así lo podemos ir añadiendo, ¿cierto? Todo exactamente lo que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿no? Del conocimiento de sí mismo, de saber quiénes somos, entonces, ¿en qué momento
nosotros verdaderamente nos sentamos a contemplar el significado de eso. ¿En qué momento nosotros podemos decir que estamos verdaderamente trabajando en nosotros mismos? ¿Cierto? Hemos creado una doble moral, una doble moral. Entonces, está la moral del mundo, ¿cierto? Donde entonces estamos preocupados por tener prestigio, por tener fama, ya, por tener fama y prestigio, por tener poder y por tener dinero. Entonces, esa es la prioridad nuestra. Si damos una buena impresión, si tenemos esto, si tenemos lo otro, si tenemos un reconocimiento. Entonces, creamos la moral, ¿cierto? Pero internamente, ¿cierto? Carecemos, ¿cierto? De comprensión, carecemos de entendimiento, carecemos de profundidad, ¿cierto? No somos capaces de mantener una conversación fluida, ¿cierto? En cuestiones básicas pues, sobre nosotros mismos. No sabemos expresar nuestras emociones, no sabemos expresar nuestros sentimientos, no podemos tener ideas claras. Entonces generamos una doble moral con relación, ¿cierto?, a nuestra realidad. Y entonces nos preocupamos más por mantener una apariencia, ¿cierto?, por mantener la fama de esto, de lo otro, pero cuando verdaderamente llegan los momentos críticos de la existencia, que tarde o temprano llegan. Entonces cuando llega una crisis, entonces ya no la podemos manejar. Y son muy pocas las personas que no llegan a tener crisis en la vida. La vida a todos nos da la oportunidad de crecer, ¿cierto? Las crisis son muy importantes. Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, también del nivel de capacidad que tengamos, o sea, si nosotros tenemos una capacidad superior de alguna manera, entonces la vida nos va a dar grandes crisis, porque sabremos salir de esas crisis. Las crisis están diseñadas por la vida para ayudarnos a desarrollar nuestra inteligencia. Si no tenemos crisis en la vida, somos unos idiotas. En realidad, un idiota no quiere que le suceda nada en su vida. La idiotez es el estilo de vida donde nada sucede. Todo sucede mecánicamente de lunes a viernes, de sábado a domingo. 52 fines de semana. Estamos contentos si se repite la historia 52 veces. El nivel es cierto. Entonces, para ser idiotas, lo único que necesitamos es que nada suceda en nuestra vida. Que todo funcione como siempre ha funcionado. El lunes es el lunes, se levanta uno a las 7, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 11. El martes, para que la idiotez, ¿cierto? Para nosotros podernos decir que somos idiotas, solo necesitamos tener un horario bien definido. Porque en un horario bien definido, en un estilo de vida bien, ¿cierto?, mecánico, entonces no tenemos que pensar, no tenemos que desarrollar nuestra inteligencia. Así, por ejemplo, entonces llega a suceder algo que se sale, ¿cierto?, de nuestra mecanicidad, entonces eso es lo que nosotros llamamos crisis. Bueno, entonces de pronto no puede uno ir a trabajar por A o por B, eso lo llamo una crisis, pero esas no son crisis. Eso simplemente son cosas que suceden, pero las crisis son diferentes. Entonces ya, vamos como para que haya una inteligencia, o sea, para que haya inteligencia en la vida, necesitamos vivir una vida que no es mecánica. Una vida que no está condicionada por, ¿cierto? Que no tenemos un condicionamiento de tiempo, que no tenemos un condicionamiento de dinero, que no tenemos un condicionamiento de fama. Ahora, esto no es para cualquier persona, ¿cierto? O sea, la enseñanza nos va madurando de tal manera que nos lleva eventualmente, ¿cierto?, a vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente. Entonces, y no estamos hablando de vivir peligrosamente en el aspecto filosófico, ¿cierto? Donde un día, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a arriesgarme a hacer esto, ¿cierto? No. Vivir peligrosamente significa que todos los días de nuestra existencia, ¿cierto?, tenemos que vivir peligrosamente. Vivir peligrosamente para nosotros es confiar en la inteligencia del universo. Nosotros no podemos imaginar que el universo está interesado en nuestro bienestar. Creemos que solamente nosotros tenemos que luchar por nuestro bienestar, tenemos que luchar por todo lo que necesitamos. Creemos que nosotros
estamos encargados, ¿ciertos?, de nuestro bienestar solamente. Que no hay nada más, en el universo que esté interesado en nuestro bienestar. Si queremos nosotros progresar en el trabajo interior, tenemos que vivir peligrosamente en el sentido de que no podemos tener ningún tipo de condicionamientos. No podemos tener ningún tipo de esclavitud. No podemos comprometer nuestro tiempo, no podemos comprometer nuestra vida, no podemos comprometer nuestros valores, ¿cierto?, para nosotros resolver las cosas básicas de la vida. Creo que es en la Biblia que dice, ¿cierto?, que si se busca la verdad, todo lo demás viene por añadidura. Pero eso es algo muy real, eso es algo muy verdadero. O sea, si nosotros verdaderamente eh, trabajamos en nosotros mismos, no tenemos que preocuparnos por las cosas básicas de la vida. Es como cuando uno va a la escuela, ¿cierto? Cuando un niño va a la escuela, el niño va a la escuela, los padres se dan cuenta que el niño hace las tareas, el niño va a estudiar sus lecciones, entonces el niño no tiene que preocuparse por nada, porque el niño entonces está cumpliendo con su trabajo. Nosotros estamos en la misma escuela, todos los seres humanos, pero nadie quiere hacer la tarea. Nosotros no queremos trabajar en nosotros mismos. O sea, no, al no hacer la tarea, ¿qué sucede? Que entonces entra el miedo, entra la inseguridad. Cuando uno va a la escuela y no lleva las tareas, inmediatamente siente miedo. Obviamente, porque pues, le van a preguntar a uno la tarea y la tarea uno no tiene. Ahora, cuando nosotros vamos por la vida, sentimos miedo es porque no hemos hecho la tarea. Sentimos inseguridad es porque no hemos hecho la tarea. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Entonces, listo, entonces encontramos nosotros, ¿cierto? Encontramos lo que son los tres factores, los tres tesoros, las tres joyas. Entonces, encontramos básicamente, ¿cierto?, cuáles son los principios de la enseñanza que tenemos que aplicar. ¿Verdad? Y si vamos más profundo, entonces decimos, bueno, tenemos que practicar la autoobservación. No debemos de olvidarnos de nosotros mismos. Pero ¿en qué sentido? La autoobservación se aplica cuando nosotros observamos nuestro comportamiento, observamos cómo hablamos, observamos cómo sentimos, etcétera. Observamos todo lo que hacemos y comenzamos a reconocer esas partes de nosotros que no son buenas para nosotros continuarlas alimentando. Las conocemos como los defectos, ¿cierto? Cuando en esa autoobservación vamos reconociendo, ¿cierto?, nuestros defectos, esas partes de nosotros que son indeseadas. La mentira aquí, la frustración allá, el miedo aquí, la ira allá. Entonces, con la autoobservación comenzamos nosotros. Entonces, si nosotros comenzamos a practicar la autoobservación, ¿cierto? Si verdaderamente practicáramos la autoobservación, nos ganaríamos unos puntos. Comenzamos a ganar unos ciertos puntos en la escuela. Esos puntos nos van a dar una cierta seguridad, ¿cierto? Nos da seguridad. Y esa seguridad, entonces, nos va a ayudar a tener una confianza más profunda en la vida. Hasta que podemos llegar a un día a tener una confianza tan grande que podemos nosotros llegar a dedicar nuestra vida al conocimiento de sí mismo. Pero esa dedicación, ¿de qué viene? No viene de simplemente tomar una decisión y decir, bueno, me voy a dedicar a hacer el bien o me voy a dedicar a hacer esto, lo otro. No. Esa dedicación viene, ¿cierto?, de una tarea bien hecha. Sería absurdo, ¿cierto?, renunciar al mundo si nosotros todavía, o sea, seguimos teniendo las mismas frustraciones, tenemos los mismos miedos. Es absurdo. Todos esos miedos, frustraciones, etcétera, etcétera, son producto, ¿cierto?, de vivir de una manera equivocada. Entonces, cuando practicamos esa autoobservación, entonces lentamente, ¿cierto?, vamos reconociendo, ¿cierto?, vamos descubriendo en realidad, ¿cierto?, algo en nosotros se comienza a poner, ¿cierto?, se desatrasa, como decimos nosotros, comenzamos a reconocer, ¿cierto?, estas cosas que nosotros hacemos. Y cuando nos vamos observando, reconocemos que nosotros mismos somos los creadores de todo lo que nos sucede.
Entonces, si no nos gusta nuestra realidad, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, cambiarla verdaderamente, transformarnos. Si no nos gusta la realidad, si no nos gusta lo que vemos, ¿cierto? Cuando salimos al mundo, perfecto. El mundo es un espejo, ¿no? Ahora, no podemos solamente cambiar para transformarlo del mundo que he experimentado, ¿no? O sea, sería absurdo. Muchas personas lo hacen, ¿cierto? Solamente desean cambiar lo suficiente como para tener más dinero, para tener más privilegios, para tener más cosas. Pero entonces, ¿no? Estamos perpetuando, ¿cierto? Vamos a estar mejores si hacemos eso. Si solamente cambiamos para tener una mejor vida material, entonces estamos nosotros aumentando nuestra capacidad de ser mejores esclavos. Seremos mejores esclavos. Eso es un fenómeno que se daba, ¿cierto? Durante el tiempo de la esclavitud, ¿cierto? En la esclavitud. Tristemente, ¿no? O sea, si alguna persona ha estudiado, ¿cierto? Los fenómenos de la esclavitud. En la esclavitud, ¿cierto? Obviamente que ningún esclavo puede ser feliz. Es muy obvio. Pero se daban los fenómenos, ¿cierto?, de esclavos que se hacían más familiares, más amigables, ¿cierto?, a las personas que los esclavizaban y comenzaban a tener mejores privilegios. Entonces eran esclavos con mejores privilegios. Entonces se llegaban a sentir orgullosos de ser esclavos con privilegios. Pues nosotros podemos llegar a sentirnos muy orgullosos, ¿cierto? De triunfar en el mundo, de tener triunfos en el mundo, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo orgullosos de ser mejores esclavos. Obviamente que el valor, ¿cierto?, que tiene nuestra existencia es muy grande, entonces no nos damos cuenta de que estamos contribuyendo, ¿cierto?, a nuestra esclavitud. Entonces, y en muchas ocasiones hasta podemos llegar nosotros a imitar a los buenos esclavos. En una ocasión, en un momento determinado de mi vida, ¿cierto? Estaba en un trabajo y comenzaron a dar unos premios por asistencia, ¿cierto? Entonces, daban un bono, ¿cierto? Hicieron una reunión, todos los trabajadores, estaba yo muy joven, estaba todavía en la escuela, ¿cierto? Estaba en la universidad y entonces tenía un trabajo de verano y estaba trabajando en una fábrica, ¿cierto? Hacían zapatos, etcétera. Y por casualidad en ese verano, entonces estaban dando unos bonos de premio para las personas por su asistencia. Entonces, bueno, fulanito de tal lleva un mes sin falta, te van a dar un bono, o sea, algo así parecido. Y otro lleva un año sin falta, o sea, no era mucho, un año sin faltar, bravo, un año sin faltar al trabajo, bravo. Y después ya pasaron varios, obviamente que pues unas personas pues o sea, se distinguían por nunca faltar al trabajo. Pero había un señor, recuerdo que le dieron un bono por asistencia por 50 años de trabajo. 50 años en la misma fábrica. 50 años. Entonces, sí, si nosotros creemos, ¿cierto?, que ser mejores esclavos es el propósito de nuestra vida, perfecto. Pero vemos lo absurdo que es, ¿cierto? ¿Cómo podemos dedicarle nuestra vida, ¿cierto?, a ser buenos esclavos, ser parte, ¿cierto? O sea, nos sentimos orgullosos cuando tenemos un título, ¿cierto? Cuando tenemos un cargo, cuando tenemos un nombre aquí en la solapa, cuando tenemos un carnet. Nos damos cuenta, ¿cierto? Que somos esclavos. Una vez que ya nosotros estamos identificados, ¿cierto?, en cualquier situación por algo de ese tipo, entonces ya nosotros no somos libres. Una persona que no es libre no puede crecer interiormente. Ahora, no estamos hablando de que todas estas cosas son indeseadas, ¿cierto? Todas estas cosas son productivas. Son productivas dentro del sistema. Son excelentes. Queremos ser parte del sistema, necesitamos, si uno va, por ejemplo, a la China, va al país comunista, ¿cierto?, los países comunistas, la China es un buen ejemplo. Entonces vemos cómo
lo único que interesa es la producción que uno pone para el Estado. La China, lo único que se le enfatiza, no se enfatiza la religión porque es comunista, no se enfatiza la individualidad porque es comunista, lo que se enfatiza es la producción al sistema comunista. Una persona que le dedica su vida al partido comunista es admirado, es un buen esclavo. Entonces, vemos cómo cuando llegamos al extremo, ¿cierto? El proceso de la inconsciencia. Entonces, claro, en un país comunista, ¿cierto? En un estado comunista, es la cristalización, ¿cierto? De el sistema donde entonces absolutamente se niega todo lo que tenga que ver con el alma. Y entonces, le dan premios, ¿cierto? A todos aquellos que son muy buenos miembros del Partido Comunista, que son buenos trabajadores, ¿cierto? Bueno, todo. Entonces, pero nosotros tenemos otro sistema parecido. Entonces, somos premiados, ¿cierto? Nos dan una semana de vacaciones. Somos muy afortunados porque nos dan una semana de vacaciones al año. Y nos sentimos felices porque tenemos una semana. Y si nos dan dos, somos más felices. Pero el resto no tenemos libertad. ¿Cuántas personas no sufren, cierto? Porque necesitan hacer algo en su vida y llenos de temor van donde su jefe y no les dan un día libre. Pueden tomarse un día libre para ir al dentista, para hacer una cosa en el médico, ¿cierto? Para de pronto ir a mirar lo que están haciendo sus hijos en la escuela. Pueden. Pero nosotros admiramos, ¿cierto? Ese sistema. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿cierto? De ser parte de ese sistema. Hermanos, que ya no es que haya como mucha esperanza, ¿cierto? Ahora, la única esperanza que hay es de que encontrar uno que otro individuo, ¿cierto? Un hombre o una mujer que comprenda el valor que tiene la vida y deciden entonces trabajar correctamente para romper, ¿cierto? Con este problema y entonces comenzar verdaderamente entonces a llevar la atención correctamente a lo único que verdaderamente tiene valor, que es el alma. Había otro caso, ¿cierto? De un narcotraficante que tenía mucho dinero, extremadamente, muchos años atrás, y tenía un problema con los intestinos. Tenía abiertos los intestinos, tenía abierto el vientre, tenía 5 médicos alrededor. Les pagaba las 24 horas del día para que ellos trabajaran con él las 24 horas del día. Y les decía, yo les doy a ustedes lo que ustedes quieran si ustedes me pueden sanar. Y no lo pudieron sanar, se murió. Entonces, cuando nosotros verdaderamente miramos, o sea, al final de la vida, obviamente que estos son casos extremos, pero nosotros en menor escala, igual, por una casita les sacrificamos toda nuestra vida, sacrificamos toda nuestra salud, por unos ladrillitos, ¿cierto? Por una propiedad. Es noble, ¿cierto? Querer salir de la pobreza, ¿cierto? Cuando uno no tiene, cuando una persona no tiene, cuando uno tiene esto, cuando no tiene lo otro. Es obvio, ¿no? O sea, eso se convierte en la razón de ser de la persona. Pero, o sea, ¿cuándo vamos a dejar de ser pobres? O sea, no solamente somos pobres materialmente, sino que somos pobres espiritualmente. La pobreza material, bueno, es algo muy relativo, pero la pobreza espiritual es mucho más crítica, es mucho más triste. Constantemente nosotros estamos sacrificando, ¿cierto? Nuestros valores espirituales simplemente por sobrevivir, ¿no? Entonces, pero todo el sistema está hecho. Si miramos nosotros todo el planeta, en este momento, ¿quién no está preocupado por dinero? Hoy en día, en este instante en el planeta, ¿quién no está preocupado por dinero? Todo el mundo está preocupado por dinero. Nadie se siente y dice, bueno, hay un real ser dentro de nosotros que es el que verdaderamente determina, ¿cierto? Nuestro camino, determina nuestro bienestar. Vamos a dejar que ese real ser decida por nosotros. Es una locura, ¿cierto?
porque no estamos hechos para eso. O sea, no hemos podido lograr, ¿cierto?, esa individualidad todavía. Todavía no tenemos la confianza suficiente en la creación para nosotros decir, vamos a dejar que la vida decida por nosotros. O sea, si nosotros hacemos la tarea, o si hacemos el trabajo nosotros mismos, no vamos a tener problema en decir que nuestro real ser, nuestro Dios dentro de nosotros, decida por nosotros. Pero no lo hacemos en forma de reto. No lo estamos haciendo en reto. O sea, estas cosas no se hacen para retar la vida. Hablamos, ¿cierto?, del dolor a la comprensión. Entonces, el dolor que experimentamos lo podemos nosotros maquillar, ¿cierto?, las posesiones, con las cosas que vamos adquiriendo, pero, ¿cierto?, cuando hay comprensión, ¿cierto?, entonces ya vamos a tener un nivel, ¿cierto?, muy diferente de vida, donde vamos a poder verdaderamente tener una confianza total, ¿no? O sea, en lo que nosotros estamos experimentando. Cada uno de nosotros está moviéndose, ¿cierto?, diariamente, ¿cierto?, en una dimensión muy interesante. Estamos hablando, ¿no?, o sea, de el dolor que todos experimentamos. Cuando se llega el momento de nuestra muerte, ¿cierto?, ¿qué dolor vamos a sentir, ¿cierto? El dolor de la pérdida, el dolor de irnos y dejar todo lo que hemos nosotros acumulado, de dejar todos los seres queridos, ¿cierto? Pero no nos llevamos absolutamente nada. Alguien podría decir, por ejemplo, bueno, uno se lleva sus experiencias. ¿Cuáles experiencias? Trabajó 40 horas en sí, se gastó dinero allá, compró aquí, vendió allá. Ese tipo de experiencia no nos va a ayudar muchísimo, ¿cierto?, para lo que nos espera después de que dejemos este cuerpo físico. Ahora, es muy válido, ¿cierto?, dedicarle la vida a lo material, porque lo material también tiene su lugar. Entonces, si nosotros tenemos la fortaleza, ¿cierto?, si queremos ser comunistas, seamos comunistas, tenerlos bien puestos, decimos nosotros, pues sea comunista. Si queremos ser ateos, seamos ateos. Si queremos ser, pero hagamos las cosas bien. Nunca somos 100% en nada, ¿sí? Nunca somos verdaderamente espirituales, nunca somos verdaderamente materialistas, nunca somos verdaderamente nada. Siempre todo a medias. Nunca nos decidimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mismo miedo no nos deja verdaderamente tener una convicción total sobre lo que es la vida. Ahora, hay personas que sí, o sea, es muy fácil escoger destrucción. Vemos como, por ejemplo, uno va por la calle y es fácil expresar la ira, ¿cierto? O sea, es que es mi fulano y fulano y qué tal. La ira la podemos expresar sin ningún tipo de prejuicio, ¿cierto? Vamos por la vida y sentimos y podemos decir, no, es que la vida, hay que expresar la ira, porque si uno no expresa la ira, pues se puede enfermar, es verdad. Entonces uno expresa la ira fácilmente, ¿cierto? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, uno se siente en la libertad de expresar la ira. Entonces no tenemos ningún problema. Vemos que vivimos en un mundo donde expresamos la ira de una manera muy libre, pero nunca expresamos amor. No nos sentimos lo mismo con el amor. Podemos estar junto a una persona y no expresamos amor, pero podemos expresar ira muy fácil porque nos pisó el zapato, porque no, nos miró feo, porque no nos pareció bien, cualquier cosa, cualquier excusa, podemos nosotros expresar ira, pero nunca expresamos amor. Entonces, no vivimos en un planeta donde el amor está presente. O sea, si nosotros vivimos, por ejemplo, es como, por ejemplo, respirar, ¿cierto? El amor es como la respiración. Entonces, si nosotros, por ejemplo, saliéramos a la calle y decimos, no voy a respirar hasta que llegue a mi casa, entonces sería una locura, ¿cierto? Se muere uno, ¿cierto? Se asfixia. Entonces, ¿cierto? Uno sale a la calle, no respira, entonces después en la noche, cuando uno llega de su trabajo, ahí es cuando comienza a respirar. Salimos al mundo, no expresamos amor y solamente queremos expresar el amor cuando llegamos a nuestra casa. Pero ya esa capacidad ya se ha perdido. Lo que expresamos ya no es amor, ¿cierto? Se convierte en otra cosa.
Ya entonces no nos damos cuenta, ¿cierto? Que por el hecho de que nosotros no verdaderamente practicamos, no dejamos, ¿cierto? Que fluya el amor en nosotros, entonces se convierte en otra cosa. ¿Sí? Tenemos que mirar, ¿cierto? Tenemos que hacer unos, no sé, deberíamos de hacer grandes cambios radicales. Ya, una de las cosas más bellas que tiene un adolescente, ¿cuál es, cierto? Esa sensación de libertad, ¿cierto? Esa sensación de explorar el mundo, ¿cierto? La adolescencia, ¿cierto? La juventud tienen esa belleza de que estamos dispuestos, ¿cierto? A hacer grandes cosas en la vida. Simplemente la confianza en la vida. Entonces, la novedad, ¿cierto? Es excelente. ¿En qué momento ya entonces comienzan a entrar esa necesidad de tener fama, de tener poder, de tener dinero, ¿cierto? Y muy temprano, en el momento en que ya nosotros comenzamos a perder la confianza en la vida, como nunca no tenemos la enseñanza, ¿cierto? Entonces ya comenzamos nosotros a convertirnos en ciudadanos comunes. Y comienza la competencia con el vecino, comienza competencia con la familia, con la competencia con fulano, competencia en el trabajo. Ya entonces entramos nosotros, ¿cierto? En la competencia, ¿cierto? En el sistema normal, donde entonces ya después simplemente nos vemos chismosos, mentirosos, malamorados, neuróticos, con la presión alta, con la presión baja, con esto, con lo otro. Y ya entonces, nuestros males son todos similares. ¿Cierto? Se puede generar una idea. En un país, por ejemplo, están las enfermedades del país, están las enfermedades físicas, las enfermedades mentales y las enfermedades, todo exactamente cortadas por el animal. Entonces, en un país, por ejemplo, ¿cierto? Pueden tener un tipo de enfermedad, ¿cierto? Por la cultura, etcétera. Y en otro país, ya nos volvemos parte del sistema. Entonces, estamos buscando, o sea, de devolvernos la esperanza. O sea, esta creación no está hecha, ¿cierto? La creación misma no está hecha para nosotros desperdiciar nuestra vida, ¿cierto? En busca de cosas que sabemos que tarde o temprano no la vamos a tener, pero eso lógicamente tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros atados? ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros tan aferrados, ¿cierto? A la fantasía, ¿cierto? De que solamente a través de esas cosas vamos a ser felices. ¿Qué es lo que nos tiene tan aferrados, ¿cierto? A esa idea? Que no somos capaces de soltar la idea solamente. Entonces, la única manera que vamos a encontrar esa respuesta, ¿cierto? Es practicando la enseñanza. Entonces tomamos la decisión, ¿cierto? La decisión voluntaria de practicar la enseñanza, ¿cierto? De practicar la observación, ¿cierto? De comenzar a eliminar estos patrones, ¿cierto? Estas emociones negativas, pero verdaderamente, ¿cierto? Honestamente con nosotros mismos. Porque no vamos a tener un lugar más privilegiado en el planeta si nosotros trabajamos en nosotros mismos. Hay personas que creen que si trabajan espiritualmente les va a ir mejor materialmente. Lo más seguro es que no van a tener lo que van a querer, ¿cierto? Porque no van a tener tiempo de obtener esas cosas. Entonces, a veces igualamos, ¿cierto? Asumimos de que si uno trabaja espiritualmente le va a ir bien, va a tener siempre la casa de esto, los carros, la casa, todo lo material, ¿cierto? No necesariamente, ¿no? O sea, ahí es donde debemos de dejar que la vida misma decida qué es lo que nosotros vamos a tener. Y ya entonces ya ahí ya no hay una confianza, eh, que nosotros ya no confiamos, ¿cierto? Creemos que el universo o la vida no está interesada verdaderamente en nuestro bienestar. En fin, entonces hay que hacer un estudio muy profundo, ¿cierto? No es simplemente una cuestión de que las cosas son así o así, así. Pero entonces cada uno dice, bueno, ¿a qué le estoy dedicando mi vida? O sea, ¿a qué le dedico mi vida diariamente? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? ¿Cierto? ¿Verdaderamente estoy recibiendo el bienestar que estoy esperando de lo que estoy invirtiendo en mi vida? ¿O todavía estoy esperanzado que me llegue algún día la felicidad, que algún día me llegue la respuesta? O a la misma vez, ¿cierto? Si nosotros practicamos la autoobservación, nos vamos a dar cuenta que en este instante, en este preciso momento, es cuando nosotros
ya debemos de estar experimentando los frutos de nuestro trabajo. Cada instante, en este instante, no hay futuro para el trabajo en sí mismo, ni hay pasado. En este instante, cada uno de nosotros ya tiene lo que ha hecho por sí mismo. Entonces ya pudiéramos nosotros medir, ¿cierto? Podemos nosotros decir, bueno, ya tengo lo que me he ganado. ¿Qué me he ganado? ¿Qué he hecho conmigo mismo? ¿Qué tanto he trascendido, cierto? Mis iras, ¿qué tanto he sentido mis situaciones? ¿Qué tanto he trascendido mi ignorancia? ¿Qué tanto he trascendido mi falta de inteligencia? ¿Sigo hablando de lo mismo? ¿Sigo preocupándome por lo mismo? O sea, entonces ya en este instante, pues nosotros podemos mirar claramente, o sea, en dónde estamos nosotros situados. Este cuerpo, ¿cierto? Lo vamos a dejar. Todo lo que nosotros gozamos de este mundo, ¿cierto? O sea, uno de los más grandes mitos es de que nos podemos llevar algo de aquí para el otro mundo. O sea, lo único que tenemos es nuestra psicología, en realidad. Lo único que verdaderamente es nuestro es nuestra psicología. Si esa psicología nos ayuda en este instante, si esta psicología no es un impedimento, si esta psicología no es un problema, si esta psicología me provee o nos provee, ¿no? O sea, nos provee las soluciones que necesitamos en este instante, tenemos una buena condición. Si no tenemos una psicología que podemos nosotros verificar, nos ayuda, ¿cierto? A darle un verdadero beneficio a nuestra vida, una verdadera razón a nuestra existencia. Entonces, pues, la enseñanza puede caer muy bien, ¿cierto? Va a ser una muy buena medicina. Y no estamos hablando de que la medicina tiene que ser tomada de una vez toda a la misma vez. Lo importante es comenzar a practicar lentamente, lentamente, hasta que entonces nos vayamos convenciendo. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha hecho escépticos a lo espiritual. No creemos en la espiritualidad. Ya no somos personas espirituales. Cuando dedicamos toda nuestra vida al materialismo, pues entonces nuestra preocupación es lo material. Entonces, no somos espirituales. La espiritualidad hay que recobrar, hay que reconquistar. La espiritualidad no es la creencia en la Iglesia Católica, en los evangélicos o en los testigos de Jehová. No, esa no es la espiritualidad. La espiritualidad hay que recobrarla. Y para recobrarla, ¿cierto? Entonces, tenemos que ganarnos ese privilegio de recobrar la espiritualidad. Porque convenientemente, ¿cierto? Hemos sacrificado nuestra propia espiritualidad por ciertos gustos. Los gustos, por nuestros gustos hemos sacrificado nuestra alma. Ni siquiera por dinero, porque el dinero, al fin y al cabo, ¿cierto? Pero son nuestros gustos, lo que nos gusta. Hemos sacrificado por las experiencias del alcohol, el sexo, las peleas, hemos sacrificado por nuestros gustos, por perder el tiempo, por no hacer nada. ¿Cómo podemos nosotros pensar, cierto? Pues cada uno de nosotros tiene grandes retos, o sea, pero no podemos pensar, ¿cierto? Que la vida tiene un fin cuando se refiere al crecimiento en sí mismo. No hay retiro para una persona que medite. Al contrario, entre más tiempo uno tenga disponible, más tiempo uno se lo debería dedicar a la práctica, ¿no? Pero uno siempre encuentra, uno se sienta a meditar, ¿cierto? Nos estamos a meditar, inmediatamente la mente comienza a buscar cosas que hacer. Que esto, que hay que limpiar la estufa, que hay que caminar aquí, que hay que llevar a fulano allá, inmediatamente. La mente no nos deja a nosotros. Solamente es extraordinario, ¿no? O sea, y nosotros contentos, entonces seguimos la mente. Nunca tenemos una verdadera meditación, nunca llegamos nosotros a experimentar una
correcta meditación. Si no podemos experimentar una correcta meditación, no podremos recobrar nuestro estado. Ahora, podemos nosotros hacer un buen negocio, ¿cierto? Si uno abre un templo, ¿cierto? Abre un lugar de congregación, ¿cierto? Y les promete a las personas que solamente con 20 minutos que aparezcan en ese lugar van a ser salvos, entonces, pues, obviamente que nos va a ir muy bien en ese negocio. Estamos todos interesados en obtener lo más grande por lo más básico. Eso es lo que ha sucedido, ¿cierto? Todas las religiones del planeta prometen, ¿cierto?, la libertad, la felicidad, solamente con un pequeño esfuerzo, con ir un día al ritual, con un día a la otra cosa, ¿cierto? Pero de esa manera no sucede, ¿no? La mente siempre encuentra miles de maneras para entonces no dejar que nosotros, ¿cierto?, tengamos una meditación. Entonces, todo esto viene, ¿cierto? Porque en realidad la educación que estamos recibiendo hoy en día es una educación trágica, trágica, y no hacemos nada, ¿cierto? Y mucho más, obviamente, que estamos tan heridos, tan frustrados, que indoctrinamos, ¿cierto?, las generaciones que van llegando, ¿cierto?, a que sean más egoístas, ¿cierto? No sabemos, ¿cierto? Somos egoístas y nos hacemos más egoístas. Ya. Ahora, por ejemplo, como ya un niño de 7 o 8 años ya necesita tener un teléfono de alta gama. Y si no lo tiene, o sea, ya pues a los padres les pegan, hacen tremendos, crean tremendas situaciones, ¿no? Si ya no tiene una computadora, si ya no tiene un televisor, entonces entonces ya esto se convirtió, ¿cierto?, en algo de otro nivel, ¿cierto? Eso nos hace parte, ¿cierto?, de un sistema que, obviamente, que nos lleva simplemente a olvidarnos de nuestra naturaleza espiritual. Ya no existe tiempo para la contemplación, no existe tiempo para la meditación, no existe tiempo para el recuerdo de sí. Ah, y todo se ha aumentado, ¿cierto? En los últimos 10, 15 años ha sido una velocidad vertiginosa, ¿cierto? Una velocidad demasiado rápida en el que la mente del ser humano, ¿cierto?, se ha quedado atrapada, ¿cierto? Muy rápido. La densidad, ¿cierto? Eso en el condicionamiento mental, pero los vicios, ¿cierto? El degeneramiento, ya viene el degeneramiento sexual, ¿cierto? Las drogas, ¿cierto? Todas las demás cosas que suceden, ¿cierto? La violencia. Todo eso en los últimos 10 años es aún más, todavía más terrible, ¿no? No puede salir uno de su casa, ¿cierto?, en paz. Pero ¿de dónde nace esta insensibilidad, cierto? ¿Por qué nos aceptamos que las cosas están bien así y no hacemos algo por cambiar, por lo menos nuestra condición? Entonces, a nosotros no cambiar, ¿cierto? Algo nosotros estamos contribuyendo al problema. Entonces, no hay mucha esperanza, ¿cierto? ¿A quién le podemos nosotros ayudar? ¿De qué manera? Si nosotros mismos, ¿cierto? Lo único que tenemos es tener una comunidad y nada más, ¿no? O sea, entonces estamos contribuyendo. Entonces, obviamente que ya llega el punto donde entonces de pronto, pues siempre va a haber alguien que va a tener más poder, siempre va a haber alguien que va a más dinero. Entonces, de pronto llega un momento en que todo explota, ¿no? Cuando todo explota, ya entonces generalmente pues, llega a explotar. Vemos cómo las sociedades se autodestruyen. Hoy en día es muy fácil simplemente creer. Ya no necesitamos tener datos válidos sobre nada, sino simplemente creer. Entonces dice, bueno, yo creo que soy un elefante. Y ya, con eso ya es suficiente. Creer que somos elefantes. Ya el nivel, ¿cierto?, de desconexión con la realidad de nuestro propio corazón es muy grande. Hay personas que se creen elefantes. Hay personas que se creen muchas cosas. Pero
¿Por qué se ha convertido en algo tan fácil? Porque ninguno de nosotros, ¿cierto? Pues ya es un sistema, ¿cierto? Que estamos muy atrapados. Entonces, todo este sistema, ¿cierto? Toda esta cuestión, entonces, tú solamente tiene un lugar donde puede estar, ¿cierto? Cuando todo esto desaparece, ¿a dónde los van a poner a todos de esa manera? Entonces, ¿cierto? Nos mandan a la evolución. Entonces, todos entramos, ¿cierto? Nuestro, todo lo que hacemos, entramos contentos, ¿cierto? A la evolución. Y ya la evolución, entonces, representa el aprendizaje, ¿cierto? De reconocer y de ver que, bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre nosotros mismos. Pero inclusive estamos dispuestos a evolucionar. No importa, uno dice, yo me voy al infierno, no me importa. Ya estamos tan convencidos, ¿cierto?, de que es lo que es para nosotros hacer, que ya inclusive el infierno o la evolución etcétera, etcétera, ya no genera ni siquiera ningún tipo de incomodidad. Al contrario, nos llama la atención. Involucionar, irnos al infierno. O sea, si hablamos en términos de infierno, a la evolución, nos gusta. Algo en nosotros está trabajando intensamente, ¿cierto? Para irnos a la evolución. Obviamente que cuando hablamos a través de la enseñanza, ¿cierto? La esencia se quiere liberar, ¿cierto? La esencia representa nuestro Dios, Dios en nosotros, ¿cierto? Representa nuestro gran ser. Y cuando aceptamos, ¿cierto? La involución, cuando aceptamos el infierno, ¿cierto? Cuando a través de nuestra vida, ¿cierto? Simplemente sacrificamos nuestra conciencia. Entonces, conscientemente nosotros estamos yéndonos en contra, ¿no? O sea, de la divinidad misma. O sea, la divinidad creemos que es para ser adorada, ¿cierto? Para ser admirada, ¿no? O sea, la divinidad no está fuera de nosotros. La divinidad es para ser reconocida dentro de nosotros. Reconocida, y entonces tenemos que luchar por liberar la divinidad dentro de nosotros, ¿sí? Y no dejar que esa divinidad se vaya en nosotros. Es nuestro trabajo. Nosotros somos los salvadores, ¿cierto? En cada nosotros hay un Dios, ¿cierto? Dios, pudiéramos definirlo, ¿cierto? Dios está esperando que nosotros nos salvemos. Pero Dios está dentro de nosotros. Es nuestra propia conciencia. Entonces Él está, ¿cierto? Nos dio a nosotros inteligencia, nos dio a nosotros una vida, nos dio todos los beneficios, nos dio todos los privilegios. Debemos de utilizar todo lo que nosotros somos, ¿cierto? Para devolverle a esa divinidad dentro de nosotros su lugar, ¿ya? Su lugar correcto, que es su libertad, ¿sí? Su libertad de ser. Entonces, pero tenemos que luchar para que esa divinidad sea. Eso es lo que es un salón de meditación. O sea, nosotros, todos los maestros en realidad siempre han luchado mucho, ¿no? O sea, a través de la historia. Uno de los elementos que los maestros siempre nos han hablado, ¿cierto? Es de tener muchos lugares de meditación o muchas salas donde las personas puedan recibir la enseñanza. Y muchas personas han tenido la oportunidad, pero no han querido hacerlo. No quisieron. No quisieron tomar ese camino, ¿no? O sea, de ayudar a otros a que no se pierdan, ¿cierto? Entonces, un salón de meditación, una sala donde se den enseñanza, etcétera, etcétera, tiene mucho valor. Lo interesante es de que generalmente esas salas, esos centros de meditación, no son para nosotros, son para las almas que están necesitadas. O sea, y quizás hay muchas almas que necesitan, ¿cierto? Solamente un momento de inspiración para que tomen la decisión de trabajar en ese mundo. Quizás uno de los privilegios más grandes que podemos tener, o sea, fuera de todos los privilegios que podemos tener, es tener la capacidad de ayudar a otros a que sean libres. Ese es el privilegio más grande. El poder nosotros ayudar, pero para ayudar tenemos que hacer algo. Tenemos que tener iniciativa. No podemos simplemente decir sean libres o que hagan lo que quieran. No, no, no. Tenemos que proveer ciertas condiciones para que
el alma, ¿cierto?, que está necesitada de inspiración, pueda recibir esa inspiración. Pues sí, en medio de toda esta problemática que estamos hablando, ¿no? O sea, todavía, ¿cierto?, puede haber un alma que deje de ser, de que ya no esté interesada en ser, que dejemos de ser cínicos, ¿no? Cínicos con nuestra condición. El cinismo es demasiado grande, ¿cierto? Sabemos que estamos errados, sabemos que estamos equivocados, sabemos que estamos nosotros en el camino equivocado, pero sin embargo somos cínicos al respecto. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos ignorando la realidad, entonces tiene el doble, eh, estamos cometiendo un error doble. Entonces, los privilegios que tenemos, cuando hablamos de los tres factores, tenemos el privilegio de trabajar en nosotros mismos. Es un gran privilegio. Deberíamos de aceptarlo, ¿sí? Todo lo demás vamos a seguirlo haciendo, ¿cierto? Pero podemos trabajar. Podemos trabajar en el factor nacer, ¿cierto? Podemos comprender el valor que nuestra energía tiene, ¿cierto?, para crear. Es un gran privilegio. No podemos asumir, ¿cierto?, que otros tienen que hacer el trabajo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer. Si logramos nosotros en esta vida tener una apreciación correcta, ¿cierto?, de nuestros privilegios espirituales, entonces tiene mucho valor. Y un privilegio todavía aún mayor, ¿cierto? Es uno tomar, ¿cierto? Sacar uno, salirse uno, ¿cierto?, de la preocupación de sí mismo, ¿cierto? Y verdaderamente preocuparse, pero no en el sentido de preocupación, sino hacer algo por el bienestar de los demás, proveyendo la enseñanza de alguna manera, de acuerdo a nuestra capacidad, pero tenemos que hacer, o sea, hay que hacer algo, hay que mostrar poco. Obviamente que, o sea, al nosotros encontrarnos, ¿cierto?, con toda la cantidad de problemas, con todos los mecanismos que nosotros hemos creado para alejarnos de nuestra naturaleza espiritual, pues entonces va a ser muy interesante con lo que nos vamos a tener que encontrar. Vamos a tener que encontrar con muchos retos. Podemos conocer personas que parecen estar muy interesadas, ¿cierto?, en su crecimiento, pero no lo están. Perfecto. Eso no debe ser un impedimento. Podemos encontrar personas que están en contra del crecimiento. Perfecto, no hay problema. Eso no debe ser un impedimento. Podemos conocer personas que son curiosas, que no necesariamente están interesadas correctamente. No hay problema. Eso no debe ser un impedimento. Podemos conocer personas que quizás ya simplemente estén interesadas por el dinero. Perfecto. Creen que la enseñanza espiritual les va a dar el bienestar material. No hay problema. Eso es otro, no debe ser un impedimento. Pero de pronto podemos encontrar un alma que sí esté interesada, ¿sí?, en hacer el trabajo. De pronto. Una sola alma va a tener, va a tener mucho más valor que miles de almas que no lo quieran hacer. Digamos que estos privilegios, ¿no?, nosotros tenemos que sentarnos, ¿cierto?, para mirar realmente cuáles son nuestros privilegios, aceptarlos, ¿cierto?, eh, eh, alimentarlos, ¿no?, en nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que podemos seguir buscando la fama, seguir buscando el poder, seguir buscando el dinero, o podemos entonces hacer un cambio cuántico, ¿cierto? Sí, bueno, ¿qué buscamos en esta existencia? Claro, simplemente para resumirlo, ¿no? O sea, podemos decir que estamos buscando lo mejor de nosotros. Que hoy se exprese lo mejor de nosotros a través de nuestras obras. Pero, ¿cuáles son nuestras obras? Tenemos que mirar los tres factores. Tenemos que mirar las tres joyas, tenemos que mirar los tres tesoros. Entonces, como queramos verlo, pero tiene que ser la enseñanza. Entonces, con la enseñanza nos va a decir, bueno, qué tanto nivel de muerte, qué tanto nivel de sacrificio, qué tanto nivel de nacimiento tengo en el cuerpo. Entonces, ya vamos nosotros, ¿cierto? Entonces, un día que uno logre ver algo positivo, da ánimo. Si tiene otro día, da más ánimo. Llegará un día en donde entonces ya ese ánimo sea constante. Ya no vamos a tener que depender, ¿cierto?, de la aprobación de nadie,
No vamos a depender de, o sea, las cosas de las cuales todos dependen, ¿cierto? Vamos a ser mucho más independientes. Vamos a generar una psicología independiente, donde ya no vamos a estar siendo jalados, empujados o vamos a estar condicionados de muchas maneras. Pues tenemos una gran oportunidad, ¿cierto? Hoy en día, la condición en que nos encontramos, ¿no? Es la mejor que las que nos podemos encontrar. Esta es la gran oportunidad. No hay mucho tiempo tampoco, ¿no? Ninguno de nosotros tiene mucho tiempo. Cuando hablamos de que no hay tiempo, no es de que el mundo se vaya a acabar, quizás se acabe, pero estamos hablando del tiempo de vida que cada uno de nosotros tiene. Si le podemos nosotros sacar el mejor provecho, ¿cierto? A esta existencia, decir, bueno, ¿qué hice, cierto? Cuando se refiere a mi crecimiento interior. ¿Qué hice? Un mapa de lo que hice. Para uno mismo. ¿Qué logré? ¿Qué nivel de confianza tengo en mi real ser, ¿cierto? En mi conciencia? ¿Qué nivel de entendimiento tengo con relación al sexo, con relación a mi vida, con relación a mis relaciones? ¿Qué nivel de comprensión tengo con relación a todo lo que me ha sucedido? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací allá? ¿Por qué mi karma? Por todo ese nivel de comprensión, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos sacarle ese provecho bien, ya, bien hecho. Entonces, entonces estamos hablando de que es un salto cuántico, en todo el sentido de la palabra. Entonces, voy a leer por última vez la inspiración, ¿cierto? Y lo único que necesitamos para esto es una mirada, ¿sí? Los bellos paisajes de remotas tierras, los emperadores de tiempos idos, grandes obras hechas por el hombre, grandes obras hechas por la naturaleza. Todo esto lo has conocido y solo con una mirada. Vidas enteras has visto con tus propios ojos. Has visto todos los atardeceres en tierras diferentes. Te maravillaste, te fascinaste solo con una mirada. Solo una mirada se necesita para conocer el mundo. De la misma manera, solo una mirada necesitas para conocer los secretos de tu corazón. Prefieres mirarlo todo, apreciarlo todo, y no miras lo más esencial, lo que está cerca de ti, tu propio corazón. Dios vive en ti y no lo sabes. No lo sabes porque no lo has visto. No lo sabes porque no te quema el corazón. No lo sabes porque no le has dado una mirada. Solo una mirada necesitas para beber ese néctar. Néctar del cual hablan los sabios de otras dimensiones. Sabios que no pueden obligarte a que simplemente des una mirada. El sol te regala su luz. Tus ojos te ofrecen la oportunidad. Y tu corazón contiene todos los secretos. ¡Qué hazaña! ¡Qué bendición! Una sola mirada te permitirá ver. Y con solo ver, tu vida es transformada de una manera indescriptible, inconcebible, incomprensible. El ver es tan fácil como el no ver, pero para ver solo se necesita una mirada. El amanecer lo conoces con solo una mirada. La mañana la conoces con solo una mirada. La tarde la conoces con solo una mirada. El atardecer lo conoces con solo una mirada. Y el atardecer es hermoso no por sus colores solamente, sino porque le da paso a la hermosura de la noche. De la misma forma, solo una mirada le da paso a los misterios de tu corazón. Arriésgate, atrévete, dale. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias, Albert, igualmente. Daremos una mirada. Te cuidan mucho. Buenas tardes.